La tecnología, la inteligencia o las inteligencias artificiales están cambiando aceleradamente la manera en cómo consumimos información y conocimiento. De ahí que el lenguaje polarizado, emocional y a veces hasta violento tiene una mayor propagación y difusión, especialmente entre los jóvenes. Sobre estos temas vamos a conversar con la profesora Morela Alvarado, a quienes hemos tenido en otras oportunidades en el canal. Es investigadora del ININCO y directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Los invito. Morela, te agradezco compartir con nosotros esta conversación y te felicito porque me parece extraordinario que seas la directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Así que en lo que te podamos ayudar, esa es nuestra casa. Muchísimas gracias. Voy a necesitar ayuda. Bueno, tendrás mucha gente dispuesta a ayudarte y a nuestra universidad. Morela, tú eres una investigadora, eres una periodista y has dirigido el ININCO y tu trabajo fundamental ha estado en los temas de comunicación. Tenemos que reconocer que el tiempo que vivimos, pues los hechos se aceleran por el desarrollo tecnológico. Y sin duda el desarrollo tecnológico ha traído cosas maravillosas, pero también la tecnología está trayendo una manera diferente, o nos está llevando a una manera diferente de consumir la información y el conocimiento, por supuesto. Pero en el caso de la información, vemos que los fake news, los bulos, el lenguaje violento, abusivo, parece ser el que se propaga con mayor rapidez. ¿Por qué? Mira, yo creo que nos pasó algo que fue un efecto no esperado. En los años 80, 70, 60, abogábamos por la necesidad de democratizar la comunicación y la información. Es decir, que todo el mundo tuviera voz. Ese sueño se realizó, y a lo mejor voy a decir algo que es impertinente, pero el sueño se transformó en pesadilla. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y no estoy diciendo que no todos debemos tener voz, sino que la responsabilidad de esas voces se ha diluido. Entonces ya pasamos de pocas personas eran los que hablaban, ahora muchas personas hablan por diversos medios y no hay diversos canales a través de muchos dispositivos y no hay un control, en el mejor sentido de la palabra, control responsable sobre lo que estoy haciendo. Entonces ese es un cambio que si bien fue positivo, si no ponemos los controles necesarios, nos va a devastar como civilización. Estás tocando muchísimos temas, sí, que eran parte de puntos específicos que yo quería abordar, pero qué bueno que los trataste de manera general. Antes teníamos una manera de consumir los medios tradicionales, la información, incluso la cultura y la educación. Había una línea editorial, en este caso, que somos un medio de televisión tradicional, pero que al mismo tiempo también ha desarrollado sus redes sociales. Y aquí tenemos a Manuel y a Rosaura y a todos los que nos llevan las plataformas digitales. Hay una línea editorial. En nuestro caso es sencilla porque es conocimiento y es cultura. Pero los medios tradicionales siempre tuvieron una línea editorial, a veces muy crítica a los gobiernos, a veces no tan crítica, y eso también era cuestionado, porque era la manera de cómo se recibía la información, tú lo acabas de decir. Entonces eran muy pocas las personas que te daban esa información y tú como televidente o radioyente, tú no podías participar. Eso fue muy criticado, pero también sabemos hoy en día que las redes sociales que aparecieron como un fenómeno independiente, no son independientes. Tienen un dueño igual que lo tenían los medios de comunicación tradicionales. Cada una de las redes que nosotros leemos tenemos que ir a buscar quién es el dueño, quién lo coordina, quién lo dirige, para nosotros también hacernos una idea de por dónde va la línea editorial. Entonces la independencia no es real. Ok, ese es uno de los puntos que tú acabas de tocar. Pero también acabas de tocar como punto que todo el mundo participa, y eso es verdad. Pero entonces nos hemos olvidado de aquello que ya se habló hace un par de décadas, que era la alfabetización digital. Cómo construir y empoderar ciudadanos, pero que tengan las herramientas para manejarse desde el punto de vista ético. Lo interesante de este asunto es que
el problema a grandes rasgos sigue siendo el mismo. O sea, cómo nos hacemos responsables en relación con el manejo de la información y cómo reconocemos los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos en relación a este aspecto fundamental en toda civilización, que es la comunicación como la otra cara de la cultura. Entonces, bien sean medios digitales o redes sociales, perdón, o medios tradicionales, yo siempre trato de ver, y tú lo has dicho muy bien, dónde está la responsabilidad del ciudadano. Porque si nosotros no somos responsables cómo consumimos y cómo generamos contenido, porque antes consumíamos, ahora somos también generadores de contenido. Entonces, si no sabemos qué va a pasar con eso, si no sabemos hacerlo de la mejor manera, lo que estamos es generando un caos. Estamos generando un caos informativo. ¿Qué nos está pasando? Y lo comentaba hace poco. Los fenómenos biológicos, si se quiere, son referentes importantes para trasladarlos a otros campos y comprender problemáticas. ¿Qué es lo que está pasando con la información? Estamos hablando ahora de trastornos de la información. Es decir, la información ya está presentando unos síntomas de gravedad, donde estamos hablando somos ciudadanos infoxicados. Infoxicados, somos ciudadanos que estamos desinformados, somos ciudadanos que estamos sobreinformados y se han generado fenómenos como, por ejemplo, con la pandemia, que hablamos de la infodemia. Se generó muchísima información en torno a la pandemia, pues, y eso ya incluso tiene esa catalogación como infodemia. Y comentaba entonces, a lo mejor nos toca a nosotros como pensadores del ámbito comunicacional empezar a ponerle denominaciones a estos fenómenos que están sucediendo. Por ejemplo, y vamos con dos temas que están ahorita bollantes. Uno es el tema de la desinformación en torno a los procesos electorales a nivel mundial. Claro, lo hemos visto recientemente en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, o sea, lo veíamos con Milei, lo veíamos con Trump, o sea, todos los fenómenos... Lo vimos en Venezuela y lo acabamos de ver en Ecuador. Exactamente, entonces, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Tenemos que buscarle un nombre, pero ya el fenómeno desinformativo, que uno lo veía en que se falleció un artista y era mentira, que pasó algo y era mentira, ahora lo vemos ya con fenómenos concretos. Así como lo vimos con pandemia, lo estamos viendo ahora con el tema político. Pero con lo económico, lo que pasó con Milei en Argentina. Tal cual. Cómo se hizo un gran ruido con una noticia económica que trajo como consecuencia que algunas personas se favorecieran del mercado, o recientemente con Trump también. Y que parecía algo inocente, no podemos saber qué está pasando allí. Pero, y quiero traerlo a colación porque además es un tema muy interesante a propósito del cambio climático. A propósito del cambio climático también hay mucha desinformación. Entonces, nos toca a nosotros empezar a ver esos fenómenos, qué patrones tienen. Por ejemplo, en el caso del COVID, que hicimos una investigación en el instituto, fue muy interesante porque salían noticias que tenían una estructura. O sea, todas decían un elemento que además me encantó cuando lo vi, porque era, por ejemplo, un instituto, valioso instituto o una universidad prestigiosa dice, cuando tú hablas de una universidad prestigiosa, así no exista, ya eso le da una legitimidad a ese mensaje. Sí, y la gente cree. Y la gente cree. Entonces, la maquinaria de desinformación está tan bien aceitada que hasta hay una estructura de cómo se construye el mensaje para mover algo que tú lo mencionabas, el tema de la emocionalidad. Claro. Porque cuando hay incertidumbre necesitamos saber, o sea, si pasaba ayer, por ejemplo... La emoción y la polarización es lo que vemos a diario en las redes. Claro. Y es lo que más impacto tiene. Claro. Y por ejemplo, cuando hay incertidumbre, no sabemos qué pasa y creemos cualquier cosa. Creemos cualquier cosa, pero además estamos tan deseosos de saber qué sucede, que es la emoción lo que nos mueve. No nos distanciamos un poquito para pensar por qué está pasando así, esto es verdad o esto es mentira, sino además si la noticia se parece a lo que yo quiero creer, por ahí me voy, ahí es donde la polarización empieza a ser protagonista. Y los países y las instituciones a nivel mundial no tienen una responsabilidad y un reto que es cómo, de alguna manera, establecer mecanismos regulatorios en torno al fenómeno ya de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial solamente va a acelerar mucho más
todo lo que es en materia de comunicación, pero mucho más, tú acabas de nombrar el cambio climático. La inteligencia artificial nos va a impactar mucho más rápido de lo que nos ha impactado el cambio climático. Eso está claro. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Si bien hay unas regulaciones, en algunos contextos hay que ser como muy precisos con hasta dónde llegan las regulaciones. Yo siempre he impulsado y he propuesto, es como la línea de nosotros en el instituto, en el ININCO, es que la regulación venga del individuo. O sea, somos nosotros y ahí a lo mejor entran las políticas públicas. Alfabetización digital, educación en torno al fenómeno de la inteligencia artificial. Eso es, eso es. Entonces, la responsabilidad, ¿qué es lo que deberían hacer los estados? Los estados, junto con las empresas, con las universidades, promover políticas públicas para alfabetizar a las personas. ¿Y por qué no viene desde el ININCO y de la Universidad Central esa propuesta? Tenemos una especialización en educación para el uso creativo de la televisión, que se llama así, pero en el fondo es una especialización para promover la alfabetización en medios y sobre todo para promover todo lo que llamamos las competencias digitales del ciudadano del siglo XXI. Nosotros, para estar aptos, con muchas comillas, para vivir en este contexto, nosotros deberíamos tener 21 competencias digitales, que van desde, por ejemplo, yo sé editar un video, que los tenemos cuando vemos a los chicos de 7 años que editan videos. Yo tengo una sobrinita que edita, baila, y hace muchísimas cosas, pero eso lo he aprendido solo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Los nativos digitales, por la edad. Los nativos digitales. ¿Qué es lo que proponemos? Ya hay una competencia que viene con el muchacho. El bebé ve un teléfono y ya hace así, de manera natural. Táctil, claro. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar a nuestros maestros para que a su vez ellos tengan la capacidad de interactuar con estos niños que tienen más conocimientos que nosotros. Claro. Yo el otro día regañaba a mi sobrinita y le decía, ¿qué tanto haces con el teléfono? Y dije, bueno, en vez de regañarla, déjame preguntar, ¿cómo lo estás haciendo? Y me enseñó una cantidad de cosas que a esa edad yo jamás soñaba con hacer. Editar videos, subir contenidos, aprender idiomas, una cantidad de elementos de una niña que ahorita tiene 10 años, pero desde que tenía 5 años lo está haciendo. Claro, eso lo tienes que estimular y tienes que involucrarte con el niño. Pero hay una sociedad que tiene mucha más edad, que está en la transición entre lo digital y lo no digital. Entonces, ¿qué hacemos con esa población? Claro, hay también alfabetizarlos. Y sobre todo, y ahí creo que ahí los medios pueden ser fundamentales, porque los propios medios pueden generar sus propias estrategias, y valga la cortesía. Vale ha apostado por Vale Ser Escuela, que ahí es como ese espacio de responsabilidad social, incluso si se quiere, que el propio canal ha dicho, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Hicimos 2 seminarios dedicados al análisis y la evolución de la televisión. Exacto, y los retos. Claro, pero eso el único medio de televisión de señal abierta, si se quiere, que yo he visto es Vale. Las otras iniciativas vienen de los medios digitales, los medios independientes. Claro, en nuestro caso es porque tiene sentido. Claro. Más allá de ser un canal tradicional, si el canal dedicado a la cultura durante más de 26 años no se mete en el debate que le atañe además, y en el debate que le atañe a la sociedad, ¿cómo construimos o ayudamos a construir una sociedad más armónica, digital, abierta al diálogo, empoderada? O sea, no podemos no formar parte de los diálogos que son necesarios en nuestro tiempo, Morela. Claro, y de las soluciones. Claro. Y ser parte de las soluciones. Y hay algo que es vital, que tú en algún momento lo mencionaste, en esta necesidad de generar contenidos, porque ¿qué es lo que nos está pasando? Éramos una sociedad que escuchaba, ahora una sociedad que habla. Sí. Y son mucha gente hablando, es como una conversación de una multitud. Si hay muchas personas hablando, ¿a quién escucho? ¿Y quién la regula? ¿Y quién la regula? ¿Y quién está ¿Quién regula el debate? Exacto, ¿quién regula el debate? Porque no es que no hables, es cómo vamos a arreglar esto para que nos escuchemos. Poner orden. Poner orden. Entonces, parte de lo que nos está pasando tiene que ver, y tú lo mencionaste en algún momento, tiene que ver con esa emocionalidad. La necesidad de hablar, es como una multitud tal cual, y todos vamos alzando la voz, cada vez más alzando la voz, pero yo quiero que lo que yo diga se escuche más, no solamente alzo la voz, sino que uso estrategias para que me vean a mí. ¿Cuáles son estas estrategias? La emocionalidad. Entonces yo puedo promover un discurso donde yo hago la política de cancelación frente a alguien y esa persona ahora la tenemos que denigrar,
o yo quiero impulsar a este. Entonces, está muy complejo. La falta de respeto. Pero eso tiene que ver con otro tema que tú también trabajas, Ujú, que es fundamental, la cultura. ujú. En estos días nuestro querido Pérez Tornero, que además ahora es el responsable de todo el tema de la inteligencia artificial para la UNESCO, profesor querido, y que además es colaborador de Vale desde los comienzos, decía en una entrevista que estamos en un proceso descivilizatorio. Ujú. Y lo estamos viendo, la falta de respeto, no tener cortesía, no tener educación, no saludar, agredir al otro todo el tiempo como mecanismo, yo no sé de qué. Sí, alguien comentaba el otro día, Miguel Ángel Latuche, que fue Ajá. director de la Escuela de Comunicación, en un artículo escribió algo que a mí me gustó muchísimo, y él decía que estamos dejando de querernos. Entonces, cuando una sociedad deja de quererse, es una sociedad que va a estar en permanente enfrentamiento. Entonces, yo creo que nos toca a nosotros como académicos, como medios, como investigadores, nos toca a todos, y desde la cultura, creo que es lo más, promover prácticas afectivas. Unas prácticas afectivas que nos permitan volver a vernos a nosotros a la cara, volver a vernos y aquí vuelvo entonces a Pascuali. Tenemos que establecer el cara a cara. Los dispositivos están generando, por supuesto, la emisión de un mensaje hacia muchas personas, pero yo creo que es momento de volver a la conversación así como estamos nosotras ahorita, porque eso es lo que nos va A los a orígenes. reconciliar. A los orígenes. A los orígenes, eso es lo que nos va a reconciliar. Y siempre pensamos, yo le digo a mis estudiantes, ¿qué va a pasar cuando se apague Internet? ¿Qué va a pasar? Todo esto que estamos hablando o que hemos venido hablando se potencia con la inteligencia artificial de una manera exponencial. Pero además, en un momento que para mí, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es un cambio de era. Políticamente complejo y con una gran incertidumbre, probablemente por los magníficos e impresionantes avances tecnológicos que, como ya dijimos, han acelerado los hechos históricos. Entonces, todo esto es una gran mezcla potenciadora de los discursos, de odio, de todo, pero también podría ser potenciadora del conocimiento. ¿Cuál es tu opinión con relación al presente y sobre todo al futuro? Ajá. Efectivamente estamos viviendo un cambio de era que nos toca comprender. Nosotros estamos en el proceso de comprensión en vivo y en directo. Claro. Tratando, en esto ya conversábamos con Carlos Guzmán, que es investigador del ININCO, y él nos decía cómo los hábitos de lectura habían cambiado en el caraqueño. Y me decía, la gente lee menos, lee más. Yo digo, bueno, lo que pasa es que está leyendo de manera diferente. No es que esté leyendo menos, porque si yo hago un diagnóstico de qué leen mis estudiantes, pero es que ellos leen incluso lo que uno les manda a leer. Sí. Entonces, a lo mejor no van a la biblioteca, pero lo que está cambiando es, la práctica sigue siendo la misma, está cambiando las maneras. ¿Cómo consumimos? ¿Cómo consumimos la información? Entonces, a nosotros nos toca aprender en vivo cómo son esos cambios. Para mí es muy interesante porque, yo me siento privilegiada. Como investigadora me siento privilegiada en un momento donde tú nos dices, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo como investigadores y tenemos que tratar de dar entonces respuestas a esos cambios. Eso es muy, muy interesante. Pero también nos está pasando que si nosotros no nos distanciamos y empezamos a ver esos fenómenos para tratar de prever hacia dónde va, pues vamos a vivir en un caos. ¿Y el fenómeno de los influencers? Muy interesante. Los influencers no son más que los nuevos generadores de opinión pública. ¿Okay? Entonces son interesantes en el momento en que, como decíamos antes, empiezan a tener voces y discursos y cosas que decir a una audiencia que comentábamos cada vez más pequeñas. Y ese momento no está pasando, porque yo leí recientemente en una investigación que tuvieron como el clímax durante la pandemia. Sí. Y que ese fenómeno se está volteando porque la gente quiere más autenticidad y no necesariamente que alguien le dé patrones de consumo. Sí, yo creo que está cambiando, es un fenómeno que incluso que está mutando. Yo creo que está mutando porque que incluso cada red te da una mirada distinta de cómo actuar y qué decir. Había un caso que yo lo comentaba con mis estudiantes porque me pareció fascinante, no me acuerdo cómo es que se llama, un muchacho venezolano que se hizo influencer a partir de una práctica de era el buen trato para las chicas.
Entonces, por supuesto, eso seduce muchísimo. Bueno, eso muy bien, un influencer positivo. Un influencer positivo, pero eso fue solamente la estrategia. Para enganchar. Para enganchar, pero enganchó y después quería vender y decía, yo me hice muy rico muy rápido porque hago esto, hago esto. Se empezó, o sea, detrás de una iniciativa hermosa de que es el buen trato. Una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing tal cual. Que es positiva, había una cosa perversa muy atrás. Por eso es que te digo que en un momento dado tuvieron su clímax y van disminuyendo su influencia en una sociedad. Sí, pero a mí lo que me parece terrible es que los que quedan, y era que aparte de ese influencer, están haciendo impacto en generaciones cada vez más jóvenes. Claro. Pasó 8, lo mismo 9, con 10 años. Unos que explicaban sobre productos dietéticos, otros sobre comida sana y era falso. Una madre mormona que daba ejemplo de cómo criar a los hijos dentro de una estructura de valores un poco más clásica y en su casa. Y resultó que básicamente los tenía aterrados y encerrados porque un niño se escapó. Entonces, eso tampoco lo veíamos antes. Es decir, caramba, yo me pongo a reflexionar y digo, ¿en manos de quién, en boca de quién, en los dedos de quién están los referentes, los ejemplos a seguir por nuestros niños o por los adolescentes, lo que tú acabas de decir? ¿En manos de quién? De cualquiera. Sí, de cualquiera con esos intereses que están por detrás, que muchas veces son intereses de tipo económico. Claro. Son intereses porque ser reconocido y tener seguidores monetiza. Por eso es que empecé esta conversación diciéndote, o bueno, una de las primeras cosas, que las redes tienen sus dueños. Sí. Y que es un propósito, igual que en la televisión comercial tradicional, económico, o de fama, o de prestigio, o de poder, o de dinero, o todas juntas. Es decir, que no hay nada verdaderamente independiente en torno a la comunicación, o sí lo hay. Es un límite difuso, es un límite difuso que nos toca a nosotros. Tú decías, ¿en manos de quién estamos? Yo creo que tenemos que volver a la institucionalidad. Yo creo que la escuela tiene que tomar su rol. La universidad tiene que tomar su rol, las familias tienen que tomar sus roles, porque si no, tú mencionas algo que decía Tornero, es una descivilización de la sociedad. Totalmente. Entonces, ¿cómo promovemos o cómo acompañamos unos cambios si que esos cambios se reviertan hacia nosotros? Pero si los estados, independiente del estado que sea o el país que sea, intenta regular las redes, ¿qué pasa? Un ataque sistemático a cómo el Estado quiere regularizarnos. O si algún organismo regional o mundial intenta hacerlo, ¿qué pasa? Claro, ahí de nuevo yo creo que todo tiene que ir acompañado de un proceso de alfabetización. O sea, en la medida que yo le diga al ciudadano, mira, yo no voy a promover discurso de odio. Si no lo promueve el discurso de odio, entonces ya el ciudadano va a estar informado. O sea, ¿qué no puedo hacer? O sea, tus derechos no pueden violentar el derecho de otro. Claro. Entonces, en esa medida, pero es un trabajo en conjunto. Un trabajo de las universidades y de los estados. Sí, por supuesto, un trabajo que tiene que hacerse junto. Las universidades, siento yo, que en este tiempo histórico tienen que repensarse, porque las universidades en el mundo entero están en crisis, independientemente de que nosotros tengamos razones para criticar nuestro sistema educativo, media, básica, superior, que las hay. Independientemente, yo creo que esta coyuntura puede favorecer el hecho de pasar de lo que tenemos a un desarrollo importante de la educación en Venezuela, de acuerdo al tiempo histórico que nos está tocando vivir. Sí, y muy bien, y eso pasa también por unas prácticas donde el hecho de enseñar, el hecho de investigar sea revalorado. Ahí tienen ustedes un reto, porque está el ININCO, que tiene una trayectoria impecable dentro de nuestra universidad, pero está la Universidad Central de Venezuela, que es la que ha formado en Venezuela grandes talentos que hoy recorren el mundo. Entonces, bueno, yo creo que tú, que estás ahora al frente de Cultura, pero que vienes del ININCO, y el rector que tenemos, que es un hombre de cultura y es un pensador, creo que pueden hacer un gran trabajo de cómo pensar y repensar la universidad, aún en momentos muy críticos del país y del mundo. Sí, y pasa en eso de repensar la universidad. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, no, ¿para qué voy a ir a la universidad si yo puedo ser influencer y gano mucho dinero?
Pero a pesar de eso es lo que se dice, que pareciera que para qué voy a ir a la universidad, cuando uno va a la realidad real, ve que hay muchos chicos entusiasmados en entrar a la universidad. Ayer empezó la feria de Quiero ser UCBista, Ah, qué bien. que es una propuesta que hace la Secretaría a través de la Bueno, Administración. ayer no, en estos días. En estos días, exacto. En estos días. ¿Y qué hacía qué pasaba allí? Las escuelas, los colegios van a la universidad, conocen los espacios de la universidad y empiezan a enterarse de qué es lo que está allí. Y todos quieren ir para allá. Claro. A mí me conmueve ver niños, o sea, jóvenes que están ilusionados con estar allí. Pero eso tienen que comunicarlo. Claro, Yo claro. se lo he dicho al rector, que tú sabes que yo le tengo gran aprecio, que la Universidad Central hace muchas cosas, hace cosas grandiosas, pero que con esta época de bulos, fake news y otras cosas, pues no sale todo lo maravilloso que se hace día a día, hay que comunicarlo. Así Hay es. que estar presente en las redes, hay que decir, estamos haciendo esto. Esto que tú me estás diciendo, yo no lo sabía. Bueno, te Y lo estoy contando. Ok, pero hay que comunicárselo, hay que contárselo a Venezuela. Y sobre todo porque es parte de las buenas noticias. Claro, a eso me refiero. Bueno, Morela, te doy las gracias por haber venido. Siempre estás dispuesta a conversar de estos y de tantos temas. Nuevamente te deseo muchísima suerte en los retos que tienes por delante en cultura. Esta es tu casa. La gente estoy segura que ha disfrutado esta conversación porque tenemos un experto y de eso se trata, de abordar los temas de interés con los especialistas para que los especialistas puedan dar su opinión calificada sobre temas de nuestro momento, de nuestra contemporaneidad. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, María Eugenia. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Amigos y amigas, hasta la próxima semana. Los espero.